Bienvenidos a Entre lo Público y lo Privado, un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo Público y lo Privado, un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre todo a ti. Muy buenas noches, bienvenidos a Entre lo Público. Y lo hiperprivado hoy, mi querida Katy. Hiperprivado. En algunos casos sí. Hasta secreto. Hoy tenemos tres personalidades completamente diferentes, tan completas que en algunas cosas se parecen, ya nos daremos cuenta. Así es. Una verdad en diálogo. El primero, un gran arquitecto y creativo, Jorge Adler, y nos compartió lo siguiente. En lo público, bastante sociable, bastante abierto. En lo privado, un poco diferente, un poco más hermético, más reservado en mis cosas. No te puedo decir que es muy diferente, la personalidad es la misma, pero sí hay esas dos principales diferencias. Se llama Margarita Luna Ramos, Margarita Beatriz Luna Ramos. Y bueno, hay muchas cosas que platicar con ella. De banquetazo nos dijo esto acerca de ella misma. Exactamente igual, muy contenta, muy feliz, muy optimista, a ratos un poco tímida, pero muy feliz. En esta felicidad también de banquetazo nos compartió Blue Demon Jr., lo público y lo privado. Bueno, en lo público soy un luchador profesional, el cual tiene que combatir muchas adversidades como la lucha cotidiana, la vida, el contrincante. Y en lo privado soy una persona completamente diferente a lo que mi personaje representa. Soy un ser humano el cual tiene problemas, ríe, llora y bueno, no usa máscara. Vaya diferencia, ¿no? Ahí sí que hay una diferencia entre lo público y lo privado. Pues sin más preámbulos, nuestro primer invitado, Jorge Adler, bienvenido. ¿Cómo estás? Jorge, bienvenido. Dios, ya me estoy cayendo yo. Jorge, siempre le preguntamos a nuestros invitados quiénes son y qué hacen. Nos interesa que te presentes tú en tus propias palabras. ¿Quién eres y qué haces? Y nuestra pregunta privada de hoy, que es doble. Nuestra pregunta privada es, primero, en homenaje a todos los que festejan el Día de Gracias. Que qué bonita fiesta dar gracias. ¿Tú a quién le agradecerías? Y segundo, en homenaje a los niños y a esta gran escritora que ha hecho que muchos niños lean, Harry Potter. Y no tan niños, oye, a mí me encanta Harry Potter. Y no tan niños. Niños todos los que llevamos dentro. La pregunta es si pudieras sacarle de la mente de los mexicanos, porque reconoces al ministro de magia, y además es eficaz y cumple, algo que tengamos que olvidar, que sacar de nuestro corazón, ¿qué sería? ¿Quién eres, Jorge? Gracias por la invitación. ¿Quién soy? Soy un arquitecto, me dedico a la arquitectura. Lo recalco porque hay mucha gente en este gremio que no se puede dedicar, que estudia arquitectura y no se puede dedicar a esto. Lo hago con mucho gusto. Soy un padre de familia, estoy casado con una mujer extraordinaria, también arquitecta. Tengo 2 hijas. Y básicamente mi profesión es algo que me llena mucho y me dedico plenamente a ella. Me caes bien, Jorge, perdón, rápido. Sí. Le preguntaron a un arquitecto, Frank Lloyd Wright, ¿quién eres? Pero juró bajo la Biblia y dijo, soy el mejor arquitecto del mundo. Tú fuiste más sencillo. Y le pregunta a su esposa, oye, pero bájale, no seas tan soberbio. Dice que me hicieron jurar bajo la Biblia. Tú sí fuiste más sencillo. Tuve que decir la verdad. Es un gran arquitecto, Jorge. ¿Qué obras has participado? ¿Qué tipo de arquitectura haces? Mira, nos hemos dedicado principalmente, cuando hablo en plurales, primeramente somos un equipo, es un despacho que aunque es llamarle de arquitectos, pero somos un equipo de muchos arquitectos. Nos hemos dedicado a obra residencial, obra de oficinas, algo de comercio también. Actualmente estamos haciendo desarrollos de vivienda, tirándole principalmente a un estilo de obra contemporáneo, tratando de ir siempre a la vanguardia, aprovechando los cambios, que con el tiempo y tecnológicos se nos presenten y pues hacer el mayor aprovechamiento de esto, ¿no? No te puedo decir que nos hemos casado con una línea específica, sí hay ciertos elementos que no cambian y que cuidamos, pero pues el chiste es ir evolucionando. Muy bien. Y aparece el ministro de magia. ¿Qué le quitas al corazón, al cerebro, a la historia? Mira, como mexicanos creo que tenemos grandísimas cualidades. Algo que le quitaría, o que me quitaría, y me incluyo, sería el conformismo.
Yo creo que el conformismo te frena, el conformismo te limita. Si pudiera la gente quitarse o el conformismo no existir, vamos, seríamos muchísimo más prósperos, nos desarrollaremos con una rapidez infinitamente mayor. ¿Y por qué das gracias tú, particularmente, Jorge? Mira, doy gracias primero, y algo que tengo presente, que tenemos salud y tenemos las posibilidades para desarrollarnos en lo que nos gusta. Creo que soy muy afortunado por eso. Doy gracias por una familia unida, pero principalmente yo creo que te doy gracias por tener salud. Creo que es algo que no depende de nosotros y si la tenemos hay que agradecerlo. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, Andrés. Tenemos 30 segundos máximo para preguntarte, tú tienes 30 segundos máximo para responder y Andrés, empieza tú. De repente, Jorge, te contratan para rediseñar Los Pinos, pero en sentido figurado. Primero vamos a hablar de arquitectura, brevemente. Te regalo de mis 17 segundos 15. ¿Qué le cambiarías para mostrar al nuevo México? Andrés Manuel López Obrador dijo que se movería a otro lugar, pero tú, Los Pinos, la casa del presidente. Y dos, ¿qué rediseñarías del gabinete actual? Buena pregunta. Mira, Los Pinos, y creo que en este gobierno ya empezaron un poquito, lo hicieron o trataron de hacerlo un poquito más aterrizado, todo el rollo de que se movieron a las cabañas, es un poco bajar y quitar esa imagen que creo que es anacrónica de la mega casa y la mansión. Creo que un presidente, que realmente es el habitante, es un servidor público y como tal tiene que vivir en una casa que no tiene por qué representar ninguna cosa ¿Tan solemne? Tan solemne o tan grandiosa. Se nos acabó el tiempo, luego te hago la otra pregunta del rediseño del gabinete. Mi pregunta va más o menos sobre lo mismo, jugando con las analogías. Hay muchas corrientes dentro de la arquitectura histórica, tradicional, actual, ¿no? Entonces me gustaría que hiciéramos un juego para ver quién se te hace a ti diferentes tipos de políticos. ¿Quién sería, por ejemplo, un político barroco? ¿Un político barroco? Choifet. Un clásico. Hijo, no me viene a la mente ahorita uno. Bueno, un orgánico. Un orgánico, te podría yo decir López Obrador. Un orgásmico. ¿Quién es Art Nouveau? Art Nouveau yo creo que es alguno de cualquiera de estos políticos que quieren colgarse nuevas cosas sin realmente creer en eso, ¿no? Creo que tenemos varios de esos. Okay. Vamos a seguir con el juego, Jorge, que está haciendo Katy. Ahora vamos a imaginarnos que son ciudades los políticos. Hay ciudades que suben y bajan. San Francisco. ¿Qué político sería la ciudad de San Francisco? Madrazo. Hay ciudades planas y aburridas, pero muy cómodas y confortables, como San Diego. ¿Quién sería San Diego? Carlos Abascal. Hay ciudades como Oaxaca, ricas. Obviamente con disparidades, pero hermosas en cultura. ¿Qué político podría ser? O política. Beatriz Paredes. ¿Qué ciudad sería París? ¿Qué político sería la ciudad de París? Sí. No a quién le gusta, sino quién sería esta ciudad llena de luz. Felipe Calderón. Y de nostalgia. ¿Y él? Y bueno, ¿quién sería Nueva York, no? Ah, sí, Nueva York. ¿Quién sería Nueva York? Guillermo Ortiz. Qué interesante. Vamos a hablar de una ciudad que está reconstruyendo y que es trendy, como dicen los norteamericanos, hacia arriba. Berlín. Berlín es vanguardia. Si te podría yo repetir como político, digo que lo repita, Calderón, Felipe Calderón. Muy bien. Oye, yo quiero seguir con tu juego, me gustó. ¿Quién sería Nueva Orleans, una ciudad devastada que necesita reconstruirse por un fenómeno natural? Bartlett. Manuel Bartlett. Y aquí en México, Chiapas, Tulancingo. ¿Quién sería? Ajá. Híjole, alguno de los perredistas. No te diría López Obrador porque necesite reconstruirse. Cárdenas. Cuauhtémoc. No, Alberto. Okay. No, Cuauhtémoc. La arquitectura tiene mucho que ver con la política pública, Jorge. De hecho, hay un gran arquitecto, Oscar Newman, que hace edificios en Estados Unidos para reducir el crimen y la inseguridad.
a veces no reducen el crimen, pero sí el miedo. ¿Qué tanto crees que los diseñadores, los arquitectos, deberían involucrarse más, sobre todo el Congreso, donde se hacen las leyes, en el Poder Ejecutivo, donde se hacen políticas públicas, para realmente ayudar a este bien público, que es la seguridad y la paz? Yo creo que se deben de involucrar mucho, te diría muchísimo. Tú tienes una ciudad, vamos a hablarla a nivel ciudad, con una buena imagen, limpia, con edificios bonitos, inmediatamente hay un reflejo en el comportamiento de los ciudadanos. Creo que es natural, no dicho por arquitectos, también dicho por políticos. Hay quien dice que siempre de un buen político va un buen arquitecto. Mitterrand es un perfecto ejemplo de eso. Sus edificios fueron muy polémicos de la biblioteca, pero sí, muy polémicos, pero hizo obras maravillosas y creo que trae consigo todo un comportamiento ciudadano que se refleja en todos los ámbitos. Okay. Ahora hablemos de ti. Tú eres un edificio, o lo que quieras, pero algo de arquitectura. ¿Cómo eres? ¿Cuáles son tus cimientos? ¿De qué estás recubierto? ¿Cómo son tus acabados? Mira, creo que sin soy enseñarnos tanto. Sí. Creo que soy una persona con muy buenos cimientos, con muy buenos cimientos. ¿Quién te los puso? Te podría decir en primer lugar mi familia y en segundo lugar la educación que tuve, académica, etcétera, ¿no? Creo que y eso es la base. Si lo reflejas en un edificio, bueno, pues es lo que le da sustento. Los acabados, lo que te envuelve, creo que en mi caso va cambiando. Finalmente el centro y el corazón es el mismo, vamos a llamarle la estructura. Los acabados van cambiando. Okay. Se nos Vas acabó el desarrollando. tiempo. Bueno. Okay. Vamos a tener que pasar a palabras de asociación, Jorge. Okay. Una palabra, la primera que te venga a la mente. Para ti el mejor arquitecto contemporáneo que no seas tú, mexicano, hoy por hoy. Hoy por hoy yo te diría Norman Foster. Construir. Desarrollo. ¿Quién sería el peor urbanista como presidente de México? Carlos Salinas. Destruir. ¿Tiene que ser una persona o Destruir. destruir? Retraso. Okay. Si tú pudieses haber hecho una obra por la cual pasas y dices, qué coraje, me hubiera encantado yo haber sido el arquitecto de, ¿qué edificio, qué obra, qué museo? Algún museo de arte contemporáneo. Espacio. Libertad. México. Oportunidad. Una mentira. Un error. Sensualidad. Belleza. Pues bienvenido, mi querido Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, a mí me da muchísimo gusto presentar. Bueno, sí. Es un honor. Que esté aquí en el estudio. Señora ministra, Margarita Luna Ramos. ¿Qué pasa? bienvenida. Margarita, muchas gracias. Es un honor, ¿eh? El honor es para mí. Bienvenida. Gracias. Queremos agradecerle, después ya casi de 3 años de programa, hoy estrenamos con una gran invitada del Poder Judicial este programa, porque nunca había venido una de ese poder. Exacto. Y de esta magnitud, una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Una de las 2 únicas que tenemos de 11. ¿no? Así es. Toda la historia que han habido 10 mujeres. 10, soy la 10ª, sí. Qué admirable, qué bonito número. Ah, sí, hermoso. Sin mencionar a Maradona ni a... No. Señora ministra, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué pretende? Y sobre todo, las preguntas privadas, Katia. Si pudiera tomar una varita mágica y borrar de la mente, del corazón o de lo que quiera los mexicanos algo, ¿qué escogería? ¿Y por qué da gracias usted en particular? Bueno, tú en particular, que ya hemos quedado de Ya hablar. habíamos de quedado O de la tutearnos. jurisprudencia, si lo quiero Sí, decir. sí. No, del corazón de los mexicanos o de la mente de los mexicanos, lo que yo borraría es la irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Sí. Yo Somos creo que muy podríamos hacer muchas cosas siendo más responsables. Muy bien. Y gracias. Gracias a la vida porque ha sido generosa y pródiga conmigo en lo público y en lo privado. Muy bien, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Pero ¿quién es Margarita Beatriz Luna Ramos? ¿Qué hace? Margarita Beatriz Luna Ramos, pues soy abogada, Ajá. soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México
He dedicado 30 años de mi vida al Poder Judicial Federal. Me inicié desde que estaba estudiando la carrera. He ocupado todos los puestos del Poder Judicial, desde mecanógrafa hasta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No creo que haya sido nada extraordinario, simplemente se fue dando. Fui escalando cada uno de estos puestos, la vida me fue dando la oportunidad y yo fui aprovechando esa oportunidad. En lo privado, pues soy una señora casada, estoy felizmente casada, tengo un matrimonio bonito, tengo a un esposo que ustedes ya conocieron. Sí, que que se además encuentra está aquí en el por estudio. si no escuchó, felizmente casada, ¿eh? Muy Sí, bien. con dos hijas, una ¿Estudian Derecho? Perdón. de 16 y de 12 están jóvenes. todavía, una segundo de preparatoria y la otra terminando la primaria todavía. Usted soñó, digo, empezó desde abajo, ser quien es hoy. ¿Podemos decir eso? ¿Se imaginó algún día? No, el sueño de todo abogado, yo creo, pero así como un sueño inalcanzable, por supuesto, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se ve como algo realmente inalcanzable, porque los lugares son muy pocos y los abogados somos muchos. La gente que tiene las posibilidades de ocupar un puesto de esta naturaleza dentro y fuera del Poder Judicial, hay muchas, con una gran capacidad para poder hacerlo. Sin embargo, creo que en esta vida hay muchas cuestiones de carácter coyuntural. Digamos que en mi caso, la coyuntura se dio. Y el mérito. Margarita, ¿dónde has dado clases? Pues he dado clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el ITAM, en la UP, en algunas universidades de provincia, en UPAEP en Puebla, en una universidad de Fresnillo, Zacatecas, alguna vez en Torreón, Coahuila. Bueno, le hubiera preguntado dónde no has dado clases. Sí, ¿verdad? ¿Y era barco o estricta? Pues yo creo que sí era medio barco. Sí, en serio, qué barbaridad, claro. Bueno, vamos a preguntar. Siempre ¿Sí? he pensado que las clases es algo que se debe disfrutar, Claro. tanto de quien las imparte como de quien las recibe. Claro. A mí el terrorismo académico no me agrada. Muy bien. Qué increíble. Muy bien. Sí, qué bien. Pues es un gusto. 30 segundos Katia, 30 segundos su servidor y 30 segundos por ser para responder. Katia. Mucho se dice, Margarita, que las mujeres exitosas en lo profesional tienen que pagar altos costos en lo personal. Me gustaría saber tu opinión al respecto y el papel que tu marido, que se llama Alejandro Camacho, ¿verdad?, Así es. ha tenido en tu vida en lo particular. No he pagado ningún alto costo en lo personal. Mi vida familiar ha sido muy bella, muy bonita. Siempre he tenido el apoyo de mi esposo, siempre he tenido su comprensión, su ayuda. Tan es así que aquí está conmigo. Sí, aquí está. Margarita, esta pregunta se la hacen todos, porque unos países son ricos, crecen y se desarrollan y otros no. Y hoy en la literatura de la política pública aparece toda una historia, sobre todo profesores con Florencio López de Silanes, que dicen que los países ricos son, entre otras cosas, pero principalmente porque predomina el derecho hecho por el Poder Judicial. Es decir, el del precedente, el de la flexibilidad, porque los jueces no le deben rendir cuentas más que a los principios y a la eficacia. Las malas dictaminaciones son litigadas y sobreviven las buenas. ¿Qué opinas? ¿Debemos de tender más hacia lo que se llama el common law, como dicen los ingleses? Yo creo que sí, yo creo que un país de leyes es un país próspero, es un país de justicia, es un estado de derecho, y yo creo que eso es a lo que debemos aspirar todos. Pero más que vengan del legislativo, empezar a tener más juego en el judicial. Yo creo que las diferentes épocas de la humanidad han tenido de alguna manera diferentes factores que las rigen. En alguna época, podríamos decir, se rigió pues, por los economistas, se rigió por el presidencialismo. Yo creo que este es el siglo de los jueces. Este es el siglo de los jueces, ese es el siglo del Poder Judicial. Y vaya que lo estamos viendo en la vida cotidiana de México, por así decirlo, ¿no? Llegan cantidad de casos a la Suprema Corte de Justicia que antes no llegaban, desde definir si hay horario de verano o no, hasta las candidaturas independientes, los fallos recientes que han sido, bueno, muy comentados porque además afectan a la vida cotidiana, como que los niños debe considerarse si van o no a declarar en el divorcio de sus padres, o que la violación dentro del matrimonio es un delito. Se está politizando mucho la Suprema Corte de Justicia. ¿A qué se debe que todos estos casos acaben? ¿Es una falta de
¿Cómo te lo explicas, Margarita? Ya. Yo creo que el Poder Judicial ha tenido cambios muy importantes en su competencia a partir de la reforma constitucional de 1994, en la que cambia su conformación y aumenta su competencia en el aspecto relacionado a controversias constitucionales y además aparece un nuevo procedimiento constitucional, que es la acción de inconstitucionalidad. Claro. Pero además creo que factor muy importante es que México ha cambiado. De los años 80 para acá, México tiene una pluralidad política mucho más importante, o más bien dicho, se ha dado una pluralidad política que antes no teníamos. Entonces, con esa pluralidad política, con ese aumento en nuestra competencia, pues evidentemente todo llega a la Suprema Corte de Justicia, que se convierte en el fiel de la balanza. Así es. Qué polémico, porque para algunos se empieza a convertir en el superlegislativo, como dirían algunos, como Borg. La pregunta es, la gente no votó por ustedes y son representantes sobre todo de sus valores y por supuesto difieren. Eso es algo increíble. La pregunta que tengo es, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, sobre todo a niveles municipales, se eligen a los jueces. ¿Qué opinas al respecto de esto? Y dos, ¿qué opinas de que no tengamos jurados y confiemos tanto en la voluntad de un juez? Yo creo que es una pregunta muy interesante. Definitivamente los jueces no somos elegidos por el voto público. Sin embargo, participamos de otro tipo de legitimación, diría yo. ¿Cuál es la legitimación de un juez, de un magistrado, de un ministro? Es una legitimación que se obtiene todos los días. Se obtiene todos los días con nuestra actuación diaria, con nuestras resoluciones cotidianas. Esa es la legitimación que obtenemos con nuestro trabajo. ¿Por qué considero que no debería ser el nombramiento a través de la elección popular? Pues yo no me imagino teniendo gastos de campaña para solicitar el voto público. Vote por mí porque quiero ser ministra de la Corte. No me lo imagino. ¿Me permites breviar? Claro, claro. Además tiene que ver con su eficacia. El día de mañana empieza a impartir justicia con base a quien le debe un favor. Con compromisos. O compromiso, pero yendo por ese camino, ahorita aparece lo de la televisión en la Suprema Corte. Todo el mundo dice bienvenida a la transparencia, pero en este poder es donde yo digo precaución. Es más, hasta yo propondría que fueran a veces las sentencias de los ministros de la Suprema Corte anónimos, por el cabildeo, porque se puede prestar a quedar bien con la prensa, a quedar bien no con los valores de uno. La tele también va... ¿Cómo ve este cambio en política pública? ¿Cómo no? Muy interesante desde el punto de vista de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero que nada, creo que jamás puede influir en una decisión de un juez, magistrado o ministro, la televisión, la política, el cabildeo, nada. Lo único que puede regir un fallo de un juzgador es la ley, la Constitución y lo que tenemos en las constancias de autos. El día que variemos nuestra manera de pensar en este sentido, no tenemos que estar haciendo en la Corte. Muy bien. Margarita, ayúdame a que la gente te conozca un poco más de otra manera. Porque la verdad es una persona muy simpática, que siempre tiene sentido del humor. Por ejemplo, dado que su esposo se llama Alejandro Camacho, alguna vez dijiste en el aeropuerto, pues yo soy Rebeca Jones, ¿no? Bueno, y dado que viene un luchador, quiero que me cuentes una anécdota de cuando tú viajabas a Zacatecas todos los fines de semana a dar clases y te encontraste con un personaje muy especial, te pusiste a hablar. Cuéntanos, ¿a quién te encontraste? ¿Cómo fue todo? Sí. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues llegué al avión, me encontré con un señor muy fornido, muy musculoso, yo no lo conocía, nunca en la vida había visto, y resulta que se presenta conmigo y me dice, mucho gusto, soy Pierrot, y pensé que me estaba cotorreando. La verdad, yo no tenía la menor idea de quién era. Entonces le dije, encantada, yo soy colombina. Okay. Entonces, pero no sabía que de veras era su nombre como luchador. Claro. Él era Pierrot. Y bueno, ya cuando él me explicó y me comentó de que era su profesión y que a qué se dedicaba y todo, bueno, pues, y que era luchador, cuando me dice soy luchador, le dije yo también, y me dice, ¿usted es luchadora? Le dije, sí, pero yo por la vida. Por la justicia. Por la justicia. Pero ya después llevamos un viaje muy, muy agradable, muy simpático, pero bueno, fue una experiencia muy bonita conocer un personaje que quizás en la vida hubiera podido conocer, como ahorita ha sido una experiencia muy agradable conocer a las otras
estas dos personas que van a intervenir en este programa. Y yo creo que él puede decir lo mismo, conocerlo a usted. Desafortunadamente, de verdad hay tanto que hablar. Nos interesa hablar del caso Jorge Castañeda, de la cadena perpetua. Ojalá hayan otras oportunidades, porque esa profundidad, los temas que ustedes De la manejan. extradición, de la pena de muerte. De morirse de pena. No, esa no. Eso es lo que Vamos me a- pasa a mí ante las cámaras. Vamos a las palabras de asociación. Una palabra, lo primero que le venga a la mente. ¿Cómo no? Justicia. Valor fundamental. José Ramón Cosío. Amigo, compañero, sabio. Futuro. El mañana que todos queremos. Cadena perpetua. Privación total de la libertad. Maternidad. Lo más hermoso que le puede pasar a una mujer. Eutanasia. Ay, algo triste, pero a veces necesario. Un defecto. Tengo muchos. Matrimonios entre personas del mismo sexo. No es lo natural. Extradición de narcotraficantes. Lo que a lo mejor es necesario. No sé si me puedo contestar, pero el mejor partido político hoy para el país. No se lo contestaría porque esto interferiría mucho con mis posturas en Bueno, la el Suprema mejor Corte. partido de fútbol que ha visto. No, Pumas. Ay, muy bien, muy bien. 2006. Lo primero que le venga a la mente. 2006, año problemático para nuestro país. Ok. Su esposo. El amor, el apoyo, la responsabilidad. Qué bonito. Ah, caray. Suprema Corte. Máximo tribunal del país, fiel de la balanza. ¿Cómo quiere ser recordada en términos de ministra? ¿Qué Como- marca? ¿Qué sello? Como un agente responsable que juzgó sin ambajes, sin que mediara absolutamente nada más que el derecho, la Constitución y las constancias de autos. Pues bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias por estar Bienvenida, aquí. ¿eh? Te De verdad, pedimos que muchas pases por acá. Muchísimas gracias. Vamos. Decíamos que no nos tardábamos nada, ¿verdad, Andrés? Por lo menos de este lado no lo sentimos, pero esperemos que usted tampoco. Blue Demon Jr., bienvenido. A ver, ¿cómo se siente besar una máscara? Un gusto, ¿eh? Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Maquillaje para Blue Demon, por favor. Sí, caray, Brillo. un poquito. Brillo no te falta ahí. No. También sabemos que eres brillante y que eres escritor, pero preséntate tú. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres seguir haciendo? Y la pregunta privada. Que son dos. Si tuvieras una varita mágica y pudieras quitarle algo a los mexicanos, de la cabeza, del corazón, de lo que quieras, ¿qué quitarías? Y segundo, ¿por qué das gracias? Ok. Bien, soy un ser humano con una doble personalidad que al ponerme una máscara continúo con una tradición ya muy mexicana, que es una tradición de una carrera de mi padre. Soy una persona sensible y pues me interesa mucho la sociedad. Eso sería yo, en resumidas cuentas. Realmente, yo creo que no le quitaría nada al mexicano. El mexicano es único, así con sus valores. Únicamente le agregaría seguridad. Seguridad en sí mismo, seguridad en su forma de pensar y seguridad social. ¿Y a qué le daría gracias? Le daría gracias a Dios por darme un padre tan maravilloso, por darme una familia tan especial y porque tengo a mi lado a quien debo tener a mi lado, a mi familia. Dios me ha dado muchos bienestares, me ha recompensado con una mujer divina, con una familia especial y le daría gracias primeramente a mi Señor Padre. Muy bien. Muy bien. Ok. Quitamos inseguridad, damos seguridad. Y si tú pides seguridad, imagínate los demás cómo andamos. Madre. Oye, Caray. para mí estar contigo es también un honor y es algo tan diferente Sí. porque eres entre una ficción y un personaje real. Una persona, perdón, si empezamos ya con los 30 segundos. Sí. Adelante. Una persona como tú realmente puede ser invisible de alguna manera. Te quitas la máscara y para muchos eres un anónimo, te tratan diferente, algunos ni te perciben. Te pones la máscara y vemos las fotos, la cercanía. Son dos mundos.
Es el ego y el no ego. Te quiero hacer preguntas rápidas. ¿Quién de los dos, vamos a llamarle con máscara y sin máscara, es más de lo siguiente? ¿Quién es más deprimido? ¿Quién se deprime más? La persona que te porta la máscara. El personaje no se deprime, no puede demostrar debilidad ante la gente, puesto que es un símbolo de justicia, en este caso, un símbolo de fuerza y poder, y realmente el que es más deprimido, el que es más débil es la persona que está bajo de la máscara. Cuando te pones la máscara cambia tu personalidad, así como que no solamente te la pones y la gente te ve y te percibe diferente, sino tu ser cambia, ¿así? De repente pones la máscara y dices, ¿cambia? Así es mi manera de pensar, me estoy poniendo la misma ideología, la misma ética de mi padre, transformo lo que es realmente mi personalidad y soy completamente diferente, completamente diferente. Fíjate, es muy significativo lo que dijiste, ¿no? De ego y no ego. Pero bueno, mi pregunta voy a cambiar un poco de tema. Mario Ruiz Massieu, en algún momento, un subprocurador de justicia, en un momento determinado de México, acuñó esta frase que pues, te queda porque eres demonio azul, ¿no? Por así decirlo, los demonios andan sueltos. Supongamos que lo acaba de decir. ¿Cuáles son los demonios que andan sueltos ahorita en México? Lo dije, la inseguridad. La burocracia es uno de esos demonios que yo creo que nos afecta a todos y nos hace desesperarnos para caer a un tercer demonio que sería, pues, la mordida. La mordida. Corrupción. La corrupción. Y definitivamente creo que podemos seguir con muchos demonios. La lentitud de trámites, repetimos que era la burocracia. Pero básicamente siento que el demonio principal que está recorriendo México es la inestabilidad social. No hay una seguridad, no hay una confianza, no hay una rectitud plena en los ciudadanos. Muy bien. ¿Estás casado, perdón? Sí. Antes de casarte, ¿llegaste a salir con una chava así de máscara o...? No. ¿No? ¿Siempre no. salías así sin la máscara? Sí. ¿Y le decías después de cuánto tiempo yo soy? Bueno, básicamente, si hubiese llegado con la máscara, se hubiera interesado en el personaje. Claro. Y yo básicamente buscaba y busco que la pareja que esté interesada en mí conozca a la persona, no al personaje. Pero eres los dos, no digo, no es una Santísima Trinidad ni mucho menos. No, dijo pero doble son dos, personalidad. son Dijo dos que doble es la misma, es personalidad. una persona que se desdobla. que- Así es, Sí. así es. Pero me interesa primeramente que conozcan al ser humano y después al ser ficticio que porta la Qué máscara. increíble. Imagínate, le dices, mi amor, yo soy Blue Demon Jr. ¡Ah, Yo soy Batichica, voy a decir. Oye, sería bueno que le preguntáramos a su esposa, ¿no? Ese momento, ¿no? Claro. Sí, lo podemos hacer. Bueno, mientras te hago una pregunta. ¿Cómo no? Me llama mucho la atención, además de tu faceta de escritor que mencionó Andrés, de poeta, toda esta labor filantrópica que haces, ¿no? Tienes una asociación que apoya a niños con cáncer, Así es. diabetes, tengo entendido. Ahora que estuvo lo del huracán Stan, diste una pelea de exhibición, ¿no? Así es. Para recaudar fondos en Chiapas. Pero ¿de dónde nació eso de ti? ¿Por qué? Bueno, yo soy un enfermo de CA, soy paciente del linfoma de Hodgkin y vi a los niños cómo son tratados por las quimioterapias. La quimioterapia es una medicina que es un veneno que mata bueno y malo. Y desgraciadamente el cáncer ha sido una de las causas de mortandad número 1 en México. El ver a los chiquitos cómo se iban desintegrando anímica y físicamente me hizo hacer esta fundación. Esta fundación lo único que es ser el intermediario entre el donante y el enfermo. Fundación Azul. Fundación Azul. Fundación Azul. Vamos a hablar un poquito de lucha, si se puede. ¿Qué político crees que es el que más golpes bajos está dando? Pues mira, desde que se empezaron a presentar los videoescándalos, yo siento que pues no hablaría de un político en especial, sí, pero sí me iría hacia los partidos. Yo pienso que el PRI. Si no estuvieras casado, no te vayas a molestar, eres luchador. ¿A quién te llevarías al Box Spring? No, no Al es cierto. Box Mejor Spring. otra. Oye, yo sí quiero hacerle esa pregunta a la esposa, ¿no? Que conteste.
¿no? A ver, Adelante. O sea, en ese momento, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Dónde está? Ahí Mónica. está, Mónica. Mónica, en ese momento en que tu novio te dijo, mi amor, soy Blue Demon Jr., ¿qué sentiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué contestaste? Bueno, yo ya sabía que era él, ¿Ah, sí? sí. Lo intuiste. No, ya lo conocía de mucho tiempo y sabía que era él. Ah, ok. ¿de quién te enamoraste? ¿De ambos? No, definitivamente de la persona. Sí, Ok. es mucho más interesante. O sea, no necesito Oye, decirte. ¿no te podrías quitar la máscara para conocer a la persona interesante? No, no es No cierto. podrías desnudarte con todo gusto y con todo Dale, gusto. Reme, Yo ya sí. te Es que contestaron. me desnudarías completamente. Claro. Entonces Entiendo. sería Claro. decirme, desnúdate mejor. Bueno. Pues bueno, qué bueno que desnudo sea el que más te gusta, ¿no? Con todo respeto. Muy bien, un aplauso a su esposa. Gracias, Mónica, por contestar la pregunta. Muy bien. A mí me gustaría hacer un juego de máscaras. Todo el mundo... Dicen que todos tenemos una máscara, ¿no? No una máscara física, quizá como la tuya, pero sí es un juego de máscaras muchas veces, el de la política. Pero supongamos que les ponemos una máscara realmente a los políticos, que significara como significa algo tu máscara, algo de eso. ¿Cómo sería, por ejemplo, solamente de los tres presidenciales de PRI, PAN, PRD? Perfecto. ¿Cómo sería la máscara de Felipe Calderón? ¿Cómo te la imaginas? Felipe Calderón, Ajá, pues yo pienso que sería una máscara de dos caras. dos caras. Dos caras. La de Roberto Madrazo. La de Roberto Madrazo podría ser una máscara completamente oscura, negra. Negra. Ok. ¿Y Andrés Manuel López Obrador? Podría ser una máscara... No, azul no. No. Azul no. No, no, No. Podría ser una máscara dorada. Una Dorada. máscara dorada con vivos rojos. Dorada Ya no hay que con preguntarle vivos a quién le rojos. va. No, creo que no va. Sí. ¿Quién crees que será la más cara de las máscaras ¿De quiénes? de los políticos? La más cara de los políticos es la cara que dan. Qué buena contestación. Sas. Muy bien. Es la cara que dan, es la máscara. Ok. Algo que nos gusta de ti es que te has dedicado a escribir. Y para nosotros el fomento de la lectura es fundamental, siempre lo hemos dicho. Sí. Y yo, a diferencia de muchos, creo que los cómics, y sobre todo que tienen que ver con estas aventuras en las que tú participas, son una buena entrada para que la gente lea. Me gustaría saber tú qué opinas y qué hacer para promover la lectura. Yo creo que este es un buen camino para los que no la conocen. Pues básicamente ese fue uno de los principios del cómic, retomar la lectura a nivel nacional, como lo quieran decir, con los monitos, que es lo que más claro podríamos decir del cómic. Es más fácil leer un cómic que leer un periódico. Y es más fácil, afortunadamente para nosotros, ahorita que lo estamos haciendo, tratar de enseñarles y de educarles con situaciones y situaciones reales en el cómic, cómo responder a ciertas situaciones. En el periódico nada más van a saber lo que sucede, pero no les van a enseñar cómo actuar o cómo prevenir ciertas situaciones. Y en el cómic sí, aparte de todo tenemos la interacción de pues, los famosos emails que mandan y sugiriendo ideas y contrastes para el cómic. Qué bien. Digo, no por nada, hay bastantes políticos que han utilizado precisamente el cómic como un método de propaganda. Claro. Pero además, digo, no me imagino un niño leyendo el periódico como que qué asco, es como empezar, ¿no? Pero un cómic Óyeme. te motiva, te vuelve adicto, a menos que sea la columna del Universal de Katia. Pero que oye, Sí, ahí sí. qué bonito empezar por ahí. Bueno, vamos a tener que pasar a palabras de asociación. Perfecto. Es un gusto además sentir tu nobleza y tu profundidad, es increíble esto. Además, la lucha libre, hay que decirlo, es patrimonio cultural de México, es una Así es. parte de nuestra cultura tangible e intangible. Es una parte que nos robamos del extranjero y lo hicimos propio. Claro, Sí. y que ahora somos ejemplo, ¿no? En Así es. Norteamérica, en Japón. Japón. Sí. Una Bueno. palabra, la primera que te venga a la mente, persona. Humanidad, Una fecha, 16 de diciembre del 2000. mi padre. Perder. Ganar, El hijo del santo. gran rival. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Nada, Nada, nada. No soy conformista. nada. Ok. ¿Qué es Bueno, lo que más te molesta de ti? Mi carácter. Ah, yo pensé que no me gustara nada, dije, no, la torre. Los jaguares de Chiapas. Mi amigo Omar el Gato González. Ok. Hombre, Gato Ortiz, perdón. Gato Ortiz. Ok. ¿Cómo te gustaría leer el encabezado, la primera plana
del día de mañana de los periódicos de México? Felicidad universal. Anda, pues, dolor. Ternura. ¿Con qué político no te meterías a las patadas? Con madrazo. Y que si es en doble sentido, todo está muy divertido. ¿Y a quién sí retarías? Pues le voy a decir. Ok, yo creo ya que has Andrés contestado. Manuel. Ok, muy bien. Muy bien. Te agradecemos mucho. Por cierto, la palabra persona viene del latín máscara. Todos traemos Así es. nuestras máscaras. Gracias por compartir tus personalidades. Muchísimas gracias. Mientras Blue pasa a su lugar, vamos a agradecer la presencia en el estudio Del Instituto de Enseñanza Superior Alfonso Cravioto. Gracias, de Hidalgo. Tulancingo Hidalgo. Oye, yo quiero mandar saludos. ¿Puedo mandar saludos? A Hermosillo, Sonora, donde fuimos una vez a grabar el programa. Claro. A la Universidad del Noroeste. Acabo de estar ahí. Muchos saludos a todos los chavos de la UNO. Y a festejar el Día de Gracias. Hay que agradecerle a la vida tanto. Ya platicaremos todo esto, la palabra gracias con el tiempo. Blue Demon Jr., mi número, por favor. Sociedad 6. Sociedad 6. Y la pregunta es... Privada, una pregunta privada. Blue, ¿por qué crees que en México se venden coches cuya velocidad excede por mucho los límites marcados en las carreteras? Porque yo pienso que básicamente no tenemos una infraestructura carretera para poder tener otro tipo de vehículos más revolucionados todavía. Interesante. Señora ministra, mi número, por favor. Margarita. ¿El de Justicia 15? ¿Podría ser? Ok, ¿por qué Qué habrás raro. escogido? Justicia. Margarita Justicia. Justicia 15. La pregunta es, ¿pública? Margarita, ¿crees que las leyes penales deberían homologarse en toda la República? ¿Esto afectaría la autonomía de las entidades federativas? Sí, bueno, de hecho, la mayoría de los códigos penales de los estados son muy similares. Sin embargo, pues vivimos en un estado federal en el que los estados gozan de autonomía e independencia. Entonces no podríamos establecer la obligación de que tengan un régimen uniforme. Son libres de legislar en cada uno de los estados como mejor les parezca a su sociedad, a sus intereses, a su comunidad. Esto de los dos, de los fueros comunes, etcétera, que son distintos, ¿le ves algún sentido? Para mucha gente en política pública esto solamente complica la eficacia. Lo que pasa es que todo deriva de nuestro sistema federal. Nosotros tenemos la posibilidad de que los estados se hayan integrado en una federación y que hayan cedido parte de su competencia al Estado federal. Sin embargo, esto quiere decir que conservan una gran parte de esa competencia y atribución y por esa razón se rigen desde el punto de vista entidad federativa con un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo locales. De ahí deriva la diferenciación con lo que son los poderes federales, judicial, ejecutivo y legislativo. Muchas gracias. Jorge Adler, mi número, por favor. Futuro 10. Futuro 10, la pregunta favorita del tablero. Y la pregunta es, ¿cuál es? Privada. Jorge, de todas tus evidentes cualidades, ¿cuáles crees que son las que más han gustado a tus parejas o a tu Además pareja? del pelo, Jorge. Chan, chan, chan. Que estamos en la misma, ¿eh? Por eso me atrevo a hacer ese chiste. No tanto. Sinceridad. Sinceridad. Creo que sinceridad es una que la considero básica y creo que es la que más ha gustado. Ya dinos la verdad, que eres romántico, ¿cómo que? No soy nada romántico, ¿Nada? cero romántico. Okay, Y apertura, una apertura a todo. O sea, Bueno, sí realmente comprobó que es entender sincero todo. al decir soy cero romántico. Muy bien. Bueno, está bien. Corroboraste. Blue, por favor, mi número. Valores 13. Valores 13 y la pregunta es... ¿Cuál es? La pregunta es privada. Pregunta privada. Lu, ¿qué orientación política preferirías que tuvieran los maestros de tus hijos? ¿Preferirías que tuvieran uno, no?
Me gustaría que se empezara a divulgar lo que es la nueva izquierda, no la vieja izquierda. La nueva izquierda. Se me hace muy interesante que los jóvenes puedan tomar ese tipo de valores. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es la nueva izquierda? En la vieja izquierda hablemos del socialismo antiguo, Ok. de lo que es Cuba. Pero ahora es una especie de comunidad de ayuda entre todos. Vemos ahora los famosos, las uniones de los partidos. Eso sería una izquierda nueva. Vamos a hacer 3X, Katia. Sí. Eso 3X quiere decir es que- No se asusten, no se asusten. Es que tenemos que hacer jurisprudencia transnacional. De que los tres la contestaran. ¿Cómo no? ¿Alguna visión del mundo, una cosmovisión que les gustaría que se enseñara en las escuelas para sus hijos, diversidad cultural, lo que quieran? ¿Es para mí? Sí. Por favor. Bueno, en lo personal a mí me gustaría que los maestros de mis hijos les den una visión universal. Vaya, no con una tendencia específica, sino que ellos conozcan todas las tendencias para que en su momento tengan la capacidad suficiente para decidir cuál es la que van a elegir ellos. Pero sobre todo que tengan el conocimiento global. Que les pongan el menú completo. Así El es. menú completo. Sí. Entonces hay un gran debate constitucional entre el creacionismo y evolucionismo, por ejemplo. Sí, Que veas de bueno, todo, es dices. aterrador. Jorge Adler. Yo te diría un poco sobre lo mismo, que hagan a los niños investigar, descubrir, no la enseñanza clásica de memorizar, etcétera, sino con toda la apertura que mencionó la magistrada, pero investigando. O sea, hoy las posibilidades son infinitas de medios para ver lo que queramos, no hay distancias, entonces provocarle a los niños esa inquietud. Vemos un círculo blanco, Blue Demon Jr. Bien, yo siento que la nueva izquierda justamente trata de la investigación y de la nueva agrupación de ideas. No nada más es una izquierda, no es un movimiento aislado. La nueva izquierda es justamente el acaparar ideas de todos lados y hacer una nueva forma de pensar, una forma universal de pensamiento. Eso podría ser una nueva izquierda. Por eso dije que no como la vieja izquierda. Okay. Qué Que lleguen a interesante. acuerdos, ¿no? Porque para muchos eso también es la nueva derecha, es muy interesante. Jorge Adler. Estoy de acuerdo contigo, difiero o sea, un modo universal de pensamiento puede ser peligroso porque a lo mejor dices, bueno, todo el mundo tenemos que pensar igual y yo creo que siempre es importante lo de uno, ¿no? O sea, sí aceptar lo externo, entenderlo, inclusive desarrollarlo, pero siempre hay algo que es propio y creo que es muy importante desarrollarlo siempre. Llegaríamos al Aldous Huxley, ¿no? O sea, no podríamos tener un mundo feliz, a fin de cuentas. Okay. Y bueno, en literatura, en la academia, una cosa universal, una aproximación católica, así se dice, es que hay muchas verdades incluyentes. Nos queda una pregunta, se la queremos hacer a la ministra. Brevemente, queremos entender el caso Castañeda y su opinión al respecto. ¿Cómo no? Jorge Castañeda presenta una solicitud para ser candidato para presidente de la República sin que lo postule ningún partido político. El Instituto Federal Electoral le niega ese registro y él acude al juicio de amparo impugnando la inconstitucionalidad de los artículos que no le permiten este registro y el registro mismo como acto de aplicación. Se tramita el juicio de amparo y la juez sobresee en el juicio. Sobresee en el juicio y esto tiene una revisión que va a un tribunal colegiado. Se pide que la Corte ejerza la facultad de atracción. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Que ejerza la facultad de atracción, la Corte ejerce la facultad de atracción y entonces decide por lo que hace a los artículos del COFIPE que son impugnados, determina la Corte que debe sobreseerse en el juicio porque constitucionalmente el artículo 105 en su fracción segunda nos dice textualmente que no procede medio de defensa alguno en contra de artículos que están referidos a leyes electorales, salvo que sean impugnados a través del procedimiento de acción de inconstitucionalidad, del cual la propia Constitución establece que tienen exclusivamente el monopolio de esta acción los partidos políticos autorizados y el Procurador General de la República, que no es el caso del doctor Jorge Castañeda. Entonces aquí tenemos una primera causa de sobreseimiento por lo que hace a los artículos. Nos queda el acto de aplicación, que es la negativa del registro por parte del Instituto Federal Electoral. Esta negativa de registro del Instituto Federal Electoral también es motivo de un sobreseimiento. ¿Por qué razón?
porque el artículo 73 en su fracción octava de la ley de amparo nos establece tajantemente que no procede el juicio de amparo respecto de ningún acto relacionado con derechos políticos y electorales. Entonces están las dos causales de improcedencia, tanto la constitucional como la legal, perfectamente establecidas y determinadas. Pero además tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ahora a partir de 1996, que es el órgano jurisdiccional encargado, especializado de conocer, de resolver, tramitar todos aquellos problemas que se refieran a resoluciones que se dan en materia de derechos políticos y en materia electoral. Muchas gracias. Sí. Le quiero preguntar al público una pregunta. No es cierto, si no lo confundiría. Muchas gracias. A ver, sí. Por favor. Nada más concluir con una situación. Hace poco hubo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Instituto Federal Electoral a fin de que se aceptara la candidatura independiente del doctor Jorge Castañeda, y esto se manejó diciendo que era un revés a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de que se estaba desconociendo prácticamente lo determinado en este fallo que acabo de mencionar. No es así, simplemente por esto. La Corte nunca dijo que el doctor debe o no ser candidato. La Corte lo único que dijo no es el juicio de amparo, el medio constitucional idóneo para poder juzgar este acto. Fue lo único que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No? Ajá. Y por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, tiene o no vinculación para que el Instituto Federal Electoral acate esta decisión. Es un caso interesantísimo, ¿no? Que tendremos que abordar en otro momento porque este programa ya se está acabando. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos, por favor. Utilícenlos para decir lo que quieran, patrocinados por TV Azteca. Blue Demon Jr., por favor. Perfecto, bueno, pues el cómic de Blue Demon Jr., ya lo dijiste, está muy interesante. Necesito sus comentarios a bluedemonjunior@hotmail.com.mx. Y bueno, pues estamos en espera de la salida del número 4 y del nuevo catálogo de productos de Blue Demon Jr. ¿Y tu página de internet es? www.bluedemonjunior.com.mx. Okay. Gracias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal en sí, a partir de la reforma constitucional de 1994, ha cerrado un círculo antes incompleto en materia de impugnación constitucional. A través del juicio de amparo, todos los gobernados pueden impugnar cualquier violación a sus derechos, a sus garantías individuales. A través de la controversia constitucional, los poderes de los estados y los niveles de gobierno pueden impugnar cualquier decisión que en un momento dado afecte su sistema competencial. Y las minorías parlamentarias, a través de la acción de inconstitucionalidad, de alguna manera pueden también impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la emisión de una ley que consideren es contraria a la Constitución. Con esto se cierra un círculo constitucional en el cual atravesamos por una nueva era del derecho procesal constitucional. Muy bien. Qué impresionante. Imagínate la de Sinoval, ¿Qué tal? Qué barrida nos pone. Muy bien. No nos gustaría. Jorge Adler, 30 segundos, por favor. Yo un poco repitiendo lo que platicamos hace rato, creo que es un papel como arquitectos, vamos, y como ciudadanos, hacer buena arquitectura se nos va a reflejar inmediatamente en una mejor ciudad, en un mejor país, en una menor delincuencia, que es lo que nos agobia a todos. Yo creo que debiese ser un propósito de cada uno, empezando por el aquí presente, hacer obras arquitectónicas de calidad. Claro, y sobre todo después de lo que vimos en el 85, ¿no? Claro. Muchos fraudes. Pues les agradecemos, les pedimos un regalo que les signifique para una causa de beneficencia social. Por favor, Blue. Bueno, pues una máscara sería lo más significativo de mi persona para toda la gente. Y pues... ¿Esa la usaste tú? Esta lleva así que 2 puestas nada más. Muy bien, ok. Y pues, si luego nos las firmas, te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Margarita, ¿qué traes en esa cajita? Esta moneda que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que me la obsequió en lo personal, esta cajita que es el estuche lleva grabado mi nombre y que es conmemorativa precisamente de la 9ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se inicia justo a partir de esta nueva integración de 1995 a la fecha. Muchas gracias. Jorge. Es una fotografía
de que me la regalaron un muy buen amigo cuando ¿Es una empecé. fotografía? Sí, claro, es una fotografía de Guillermo Kahlo, el papá de Frida Kahlo, Mira, que era un gran fotógrafo, de fotógrafo de arquitectura principalmente. Fue un obsequio cuando empecé a trabajar, algo que le tengo buen cariño, pero creo que para una cosa de beneficencia es... Muchísimas gracias. gracias a ti y a quien te la regaló. Muchísimas Gracias. gracias. De lejos parecía un dibujo. Una fotografía de una cúpula por abajo. Sí, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos acabó este tiempo. Entre lo público y lo privado hoy, 3 personajes sin máscara, hechos personas de carne y hueso. Gratitud a los que nos escuchan y conviven con nosotros en sus casas. Escríbanos a entre lo público y lo privado @tebasteca.com.mx y hasta el próximo miércoles. Gracias. Muchísimas gracias. Entre lo público y lo privado, un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo público y lo privado, un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre todo a ti.